Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Post pandemia hay muchos retos que ha dejado esta enfermedad que fue a nivel mundial. Uno de ellos, cómo el sector privado toma una posición muy preponderante dentro de todos los problemas y retos que aquejan a diferentes países. Hoy vamos a conocer precisamente la experiencia, la vivencia de la Fundación Pro Antioquia en Colombia. Su presidenta ejecutiva, María Viviana Botero, va a conversarnos un poco sobre este liderazgo, las transformaciones interesantes que se han hecho y cómo para Panamá este pudiera ser un modelo interesante de pasar de las palabras a los hechos. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Qué bueno tener la María Viviana Botero. A ver, una abogada, una politóloga, pero una mujer que se ha levantado con un liderazgo interesante al presidir la Fundación Pro Antioquia. Hablemos un poco de esta fundación que tiene precisamente 47 años y que ha jugado un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con, problemas que pueden resolverse y que el sector privado puede estar específicamente involucrado dentro de ellas. ¿Qué es esta fundación, primeramente, que preside ya desde el 2021? Bienvenida a Cara a Cara. Gracias, Dorcas. Pro Antioquia es una fundación de origen privado. Nosotros no recibimos fondos públicos, que nace hace casi 50 años y nace con el único propósito de trabajar por el desarrollo de nuestra región. Y al trabajar por el desarrollo de Antioquia, por lo que significa Antioquia en Colombia, pues trabajamos por Colombia. Esta fundación parte de la convicción absoluta que lo público es responsabilidad de todos, que lo público no se le puede dejar solamente a los políticos, al Estado, es insuficiente, y que nosotros, como actores privados, como líderes que somos, tenemos mucho que aportar en la solución de esos retos públicos, y por eso nace Pro Antioquia. Claro, ahora hay una gran diferencia. 47 años, hubo un momento inicial, a lo mejor ese luchar contra la corriente para conseguir cosas. ¿Y por qué lo digo? Tal vez aquí en Panamá el sector privado tiene sí posiciones muy puntuales. Voy a mencionar uno de los temas, Caja del Seguro Social, por ejemplo, y en las distintas provincias también se quieren hacer cosas, pero como dice el refrán, una golondrina no hace verano. ¿Cuál ha sido el secreto específicamente para poder hacer esas transformaciones? Y vamos a ir en el camino, en esta entrevista, detallando algunas acciones puntuales que ustedes han tenido y que han tenido resultados importantes específicamente en Colombia. Sí, Pro Antioquia articula, está pensado como una plataforma que permite articular, movilizar, convocar a diferentes sectores. Nosotros no hacemos nada solos y escogimos trabajar con otros. ¿Quiénes? Sector privado, por supuesto, sector público, la academia. La academia tiene muchísimo que aportar en eso, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales. Y esa unidad, sabiendo las diferencias, ¿no?, pero pensando en qué es aquello que nos une, que lo que nos une es un propósito mucho más amplio, mucho más grande, y pegándonos de eso que nos une, trabajamos y Pro Antioquia asume el liderazgo de esa visión compartida y sobre todo algo muy importante, y es trascender de la intención a hacer que las cosas pasen. Claro, ahora ahí pareciera corto, pero hay un gran reto de la palabra a la acción. Hábleme un poco de lo que vino a compartir también aquí en Panamá, porque vi, por ejemplo, el sector privado, muchos de sus representantes estaban allí, representantes de Colón también los vi, de la Cámara de Comercio, APEDE, etcétera. Tal vez un poco para compartir esa vivencia que ha tenido en esta fundación. Bueno, primero un agradecimiento con quienes pensaron en que la experiencia de Pro Antioquia podría replicarse en Panamá y celebrar además la iniciativa de querer mirar otras experiencias, no arrancar de cero, otras experiencias que han sido exitosos y también entender cuáles han sido los fracasos, las lecciones que hemos aprendido en este trayecto, y vinimos a compartir cómo nacimos, cuáles han sido los retos, por qué es importante esta articulación público-privada. Y quiero decirte, Dorcas, que me hicieron una pregunta muchas veces, porque todos recordamos de dónde viene Medellín, esos tardes 80s y principios de los 90s, esa época tan difícil que enfrentamos como ciudad, y ver lo que es hoy Medellín, y fue recurrente la pregunta, y además Francis Fukuyama, el politólogo americano, así nos calificó, me preguntaban si Medellín, el caso era un milagro, y yo les decía un rotundo no.
el caso de Medellín no es un milagro. El caso de Medellín es el resultado de un trabajo colectivo, de un trabajo entre muchos, un trabajo en equipo, entre muchos, entre organizaciones sociales, culturales, empresarios, por supuesto políticos, líderes públicos, que nos pusimos de acuerdo para sacar a Medellín adelante. Pero que los empresarios se unan tal vez puede ser más fácil, pero que se unan los políticos, que se unan las autoridades locales, ¿cómo lo lograron? Yo creo que quisiera hacer una diferencia. Lo primero es, el sector público se necesita en esta conversación. Claro. El sector público se necesita porque el sector público tiene unas capacidades y tiene unas posibilidades y no es la intención de este tipo de instituciones como la nuestra reemplazar al Estado. Nuestra intención es sumar, porque sabemos que es insuficiente la acción del Estado en muchos casos y además que es mucho lo que el sector privado puede aportar, no solamente en términos de recursos económicos, también en términos de transferencia de conocimiento, de capacidades, de relacionamiento, de networking, de otras experiencias. Entonces, cuando tú sientas en una mesa a diferentes actores, esas conversaciones que parecen improbables, esos diálogos que parecen improbables, hay que tenerlos. Yo les decía ayer en una reflexión, no le tengan miedo a las conversaciones difíciles. No por hacernos los locos, no existen esas realidades. No por evitar esas conversaciones van a dejar de pasar las situaciones. Por el contrario, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que entenderlas, y hay que hablarlas. Pero ante tu pregunta puntual de si se unen o no se unen, cuando hay algo superior, nos unimos todos. Nos unimos todos, entendiendo, por supuesto, los matices y las diferencias. Claro, ese es el programa de Puertas Abiertas que desarrolla la Fundación. Ese es el programa de Puertas Abiertas, porque ProAntioquia es una institución, como tú lo mencionas y como te lo he dicho, de empresarios, pero realmente esto es una plataforma que es la casa de muchos, de varios, de distintos, donde vienen jóvenes, donde vienen mujeres, donde vienen líderes sociales, donde vienen reincorporados del proceso de negociación de paz, donde vienen personas que uno no se imaginaría que vamos a estar sentados, pero para que estén sentados y vengan hay que permitir el diálogo y la conversación. Claro, yo creo que esos son uno de los grandes retos que existen. Vamos a ir a la primera pausa, pero me gustaría hablar un poco también de el empoderamiento de la mujer específicamente dentro del sector privado, cómo puede levantar la voz y cómo puede también generar cambios. Bueno, yo creo que en el caso particular de María lo ha hecho, no solamente por ser una abogada y una politóloga en su país, sino también por ese liderazgo, esa calidez, cómo poder sentar a todas las partes en un solo lugar y sobre todo generar esos cambios que son importantes, como bien lo ha señalado. Pero lo vamos a hacer, María, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Va a ser muy breve, ya estamos de vuelta aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Vamos a hablar un poco, María, sobre el liderazgo de la mujer y por allí mismo me gustaría conocer cómo hacen ustedes para formar nuevos líderes. Yo creo que esto no se hace de la noche a la mañana, pero creo que también es un reto interesante. Pero hablemos específicamente de la mujer y ese liderazgo importante que hay, no solamente en Colombia, en Panamá también está ese reto y es uno de los principales que tenemos. Sí, yo creo, Dorcas, que uno debería preguntarse por qué esta conversación es relevante, por qué la conversación del liderazgo femenino es relevante, y está probado que una mayor diversidad trae una mayor riqueza, mejora indicadores financieros, no financieros, pero que además las mujeres, en el caso de mi país, somos más de la mitad de la población, decisores de compra. Entonces, tener en cuenta ese punto de vista, pues por supuesto que es importante, es tener en cuenta y sentar en la mesa a más de la mitad de la población. Frente al tema del liderazgo de las mujeres, es un reto todos los días. Es un reto todos los días en muchos sentidos. Lograr abrir espacios, yo asumo este rol como una responsabilidad también, sabiendo que detrás de mí vienen muchas. Yo tengo una hija además, y espero que para ella sea mucho más fácil ascender y llegar a posiciones de liderazgo. Pero a las mujeres también un mensaje de cultivar la voz y de utilizar esa voz.
¿para qué esa voz? ¿Para qué vamos a utilizar nuestra voz? Y hemos tenido conversaciones y reflexiones y por supuesto a veces incomoda. Ser una mujer líder a veces incomoda, pero es parte de seguir abriendo camino y es parte de esta era que nos tocó tan maravillosa, una era de inclusión donde todos cabemos. Pero en el caso particular, ¿ser mujer ha sido de beneficio o ha tenido sus limitaciones? En el caso de María Botero. En mi caso particular, pues digamos, yo soy la presidenta ejecutiva más joven que ha tenido ProAntioquia. Y es un mensaje muy contundente además, de renovación, de cambio, de inclusión de voces distintas, de grupos poblacionales como los jóvenes, como nosotros las mujeres que veníamos levantando la mano. Y creo que es un mensaje de escucha, de entendimiento de los nuevos tiempos. Ese nombramiento mío en la presidencia de ProAntioquia. Yo te diría que para mí siempre ha sido fácil, siempre he estado en posiciones de liderazgo, pero cuando uno se mete en esos temas de género empieza a entender que hay una cantidad de situaciones que impiden que las mujeres puedan llegar a situaciones de liderazgo. Entonces no me gusta generalizar y por el hecho de decir que yo lo pude hacer y lo pude hacer en un corto tiempo, es fácil para otras hacerlo, no. Mi tema tiene que ver con que las mujeres decidan cuál es su plan de vida, cualquiera que sea. No todas tienen que ser CEOs, no todas tienen que ser mamás, cada una tiene que tener la posibilidad de escoger qué quiere ser. Lo que no puede pasar es que existan barreras, visibles o invisibles, que impidan que la mujer alcance esa posición o lo que ella quiera ser en su vida. Claro. Ahora, el tema del liderazgo, ¿cómo generan ustedes líderes? Que yo creo que es importante en todo país. Y yo reitero esto, no es por el reemplazo sino es un relevo generacional y cada vez deben ser mejores. Yo creo que formar nuevos líderes es probablemente la responsabilidad más importante que tenemos quienes estamos hoy en posiciones de liderazgo. Los jóvenes, nosotros tenemos que dejar de pensar que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente. Y hay que hacer un ejercicio para visibilizar esos liderazgos. Mira, nosotros tenemos un programa en ProAntioquia que se llama Liderario, que busca justamente formar a las personas para el liderazgo público, que no es político, porque ahí siempre nos equivocamos. Una cosa es el liderazgo político, que está muy bien, y otra cosa es formar líderes públicos, que incluso pueden estar dentro del sector privado. Un líder público es un líder que se preocupa por los asuntos públicos, el hambre, la desigualdad, la educación, etcétera. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando lanzamos una convocatoria y tuvimos, con una cantidad de requisitos súper estrictos, y tuvimos más de 317 personas postuladas? Para mí el mensaje fue claro: estamos llenos de líderes, estamos llenos de líderes. Lo que hay que hacer es abrirles el espacio, darles la oportunidad, darles la confianza, permitir que se equivoquen. Todos pasamos por ahí, pero es la responsabilidad más importante, poder formar líderes y líderes en lo público y líderes responsables con su entorno. Ustedes tienen otro programa interesante que se llama ¿Cómo Vamos? Medellín, ¿Cómo Vamos? Sí. Tenemos dos ¿Cómo Vamos? Tenemos Medellín, ¿Cómo Vamos? Hace 16 años. Y acabamos de lanzar Antioquia ¿Cómo Vamos?, que es el primer departamento en el país que va a tener el ¿Cómo Vamos? El ¿Cómo Vamos? Parte de la convicción que lo que no se mide no existe. Y el ¿Cómo Vamos? Es un programa que tiene seguimiento y data, en el caso de Medellín de hace 16 años, de la calidad de vida de los medellinenses, pero también tenemos otras encuestas, la calidad de vida de los ancianos, de los jóvenes, la encuesta de percepción también, y nos permite hacer comparaciones y también control a las administraciones públicas, independientemente de las afinidades políticas, de las ideologías políticas. Ahí están unos datos, ahí hay una información, y nosotros hacemos seguimiento a cómo va la ciudad, pero sobre todo cómo va la calidad de vida de las personas. Es que a nosotros se nos olvida que detrás de esas cifras frías existen realidades, sí, ¿no? Realidades. Entonces, más allá del indicador de decir que hay tanto por ciento de pobreza, nos preocupa que hay familias que toman la decisión en el día de quién come y quién no come. Y eso lo tenemos porque nuestro compromiso con lo público exige también seriedad,
en la información. Claro. Bueno, en el otro bloque vamos a hablar qué pasa con esas cifras, a quiénes son entregadas, si se hace caso a ese llamado que tiene el sector privado. Y puntualmente me gustaría hablar sobre el mensaje que deja esta fundación aquí en Panamá. ¿Se percibió realmente o que pudo también percibir sobre lo que le compartieron algunos representantes del sector privado? Porque tenemos muchísimos retos y como siempre hemos dicho, pues las administraciones gubernamentales son la autopista, pero quien anda por ellas es el sector privado. Entonces sí se necesita muchos componentes, muchos incentivos también, muchas estrategias para poder echar a andar ese vehículo que es muy importante, que en Panamá está andando, pero hay que ver con qué velocidad luego de esta pandemia de más de 2 años pues se puede acelerar. Vamos a hacerlo cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Vamos a aprovechar este último bloque para hablar puntualmente sobre tal vez eso puntual que usted pudo dejar como reflexión aquí en Panamá tras su visita y el poder compartir o escuchar también las inquietudes que tiene el sector privado panameño. Aquí el sector privado pues se levanta enérgicamente con temas puntuales. A ver, caja del seguro social, el tema de estrategias o rutas trazadas para el crecimiento económico de nuestro país durante este año y como ese muchísimos otros temas de los cuales se está haciendo eco cada día. ¿Qué pudo percibir usted, en este caso muy puntual, de nuestro sector privado? Mi mensaje fue claro para ellos y es decir, lo primero es partir de que como sector privado tenemos que trascender el rol de ser el gerente de una empresa. La sociedad está esperando líderes, no solamente ejecutivos exitosos. La sociedad está esperando luces, voces. Cuando uno mira lo que ocurre en Davos, cuando uno mira lo que sale en el barómetro de la confianza de Edelman, que acaba de salir, a los ciudadanos se les está acabando la confianza en las instituciones. Eso es gravísimo. Las instituciones son aquellas que contienen, las instituciones son aquellas que permiten trascender gobiernos, coyunturas, momentos de dificultad. Y la confianza en la sociedad es el pegamento que permite, entre otras, los negocios, las inversiones. Que se esté acabando la confianza es algo muy grave, pero cuando uno detalla esas encuestas, entiende que en quienes más confían los ciudadanos es en las empresas y en sus líderes. Sí, veía que había un 68% más claro, o menos, ¿no? Entonces la pregunta para esos empresarios es, ¿qué van a hacer ustedes con esa responsabilidad? Eso es una responsabilidad. Y no puede ser que el mundo, como lo vimos en Davos, está conversando de preocupación por la escasez de alimentos, seguridad alimentaria, cambio climático, ¿no? No puede ser que las empresas vayan por un lado y la sociedad por el otro, eso no es verdad. No hay peor negocio que una sociedad fracasada. La pobreza, la desigualdad, la inequidad, este es el caldo de cultivo para que no florezcan los negocios. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo económico es necesario, pero necesitamos un desarrollo económico que genere movilidad social. Y eso que parece tan sofisticado, me gusta bajarlo, para que entendamos todos que más allá de hablar de competitividad y de eso que nos encanta hablar a nosotros tan sofisticado en el sector privado, eso se tiene que traducir en dignidad, en mejor calidad de vida para las personas. Nosotros los líderes, los empresarios, tenemos que tener claro que en nuestras manos está el poder de cambiar realidades. Qué bueno por esa esperanza que hay en el sector privado y sobre todo que pueda haber pues esa unión y que todos puedan apalancarse en un mismo propósito, que yo creo que en Panamá hay bastantes retos y bastantes metas que cumplir durante este año. Muchísimas gracias a María Viviana Botero, que nos acompaña aquí, presidenta ejecutiva de Pro Antioquia, una fundación que tiene más de 63 organizaciones del sector privado antioqueño y que ha trabajado durante
casi 50 años en el beneficio o por la comunidad, por la sociedad, hacer esos cambios necesarios, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo, cuando hay esa unidad y todo el mundo quiere pasar, en este caso puntualmente, de la palabra a los hechos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara.